Como les decía, nos acompaña Iván Espinosa Los Monteros, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Xavier. Estábamos hablando de algunas cosas económicas, de impuestos. Hemos visto a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, decir y poner ejemplos de unas políticas impositivas que le gustan o que son similares a las del PP, como en Alemania, que hay un socialdemócrata, en Portugal una socialdemócrata, nada que ver con Liz Truss. ¿Ustedes dónde se sitúan en materia impositiva? Bueno, primero quiero decir que la señora Gamarra tiene razón. El Partido Popular, a pesar de que he oído aquí alguna chanza al respecto, no se distingue ya de un partido socialdemócrata. En todo caso, y siguiendo lo que dijo en su momento el ministro Montoro, ya sabe, aquel que es el único que ha subido los impuestos más que Montero, adelantaron a la izquierda por la izquierda. Adelantaron al Partido Comunista por la izquierda cuando gobernaron la última vez subiendo los impuestos. Y el problema no es solo eso. El problema es que subieron los impuestos y no fueron capaces de reducir el gasto, que es exactamente lo mismo que hace este gobierno, que es que cada año gasta más que el anterior, pase lo que pase. Y así vamos de déficit en déficit. El déficit, que ya sabe usted, que es la diferencia entre ingresos y gastos, se va acumulando en forma de deuda pública. Y esa deuda pública parece que no se paga nunca, porque como hemos estado en un entorno de tipos de interés prácticamente al cero, pues aquello se iba manteniendo. Desgraciadamente hoy estamos en un entorno de tipos de interés alcistas, y más que vamos a estar en los próximos años. Y hoy tenemos una deuda pública que se aproxima, es difícil entender esta cifra, a 1,5 millones de millones de euros, lo cual, dividido entre los 17,5 millones de hogares españoles, lo que quiere decir es que si una familia española tiene una hipoteca de 80.000 euros por su casa, tiene una segunda hipoteca de 80.000 euros a costa del gobierno. El gobierno gasta a costa de los españoles y va acumulando una deuda que crece año a año, de manera que una familia, como digo, una familia española hoy tiene de media 80.000 euros de deuda, además de la hipoteca que tenga por la fiesta en la que gasta el gobierno, fiesta a la que no están invitados los españoles. Y el Partido Popular es igual de culpable que el Partido Socialista de esta tendencia de los últimos años. Y así estamos, que hace ya 15 años, Xavier, 15 años que en España no crece la renta per cápita. Es decir, el crecimiento en términos reales, descontada la inflación, dividido por el número de habitantes, la riqueza media de los españoles, expresada en términos de Producto Interior Bruto, lleva congelada 15 años. Es decir, que prácticamente todos los menores de 40 años solo han conocido en su vida laboral un momento plano o decadente, lo cual yo creo que es extraordinariamente grave. Y ante esto, pues solo hay una posible actitud, que es revisar de arriba abajo el tamaño del Estado y en qué estamos gastando. En qué están gastando el dinero de los españoles los políticos que nos gobiernan. Eso, que mañana discutiremos en el Congreso, en eso consiste nuestra enmienda de totalidad de los presupuestos generales del Estado. En materia impositiva, ¿los mantendrían, los subirían, los bajarían? Hay que bajar impuestos para que los españoles, para que las pymes, para que los comerciantes, los autónomos, las empresas tengan mayor capacidad, pero simultáneamente hay que reducir drásticamente el gasto del Estado, porque si uno solamente baja impuestos y no baja los gastos, entonces el déficit sube, la deuda se acumula y la deuda es cada vez mayor. Hay que revisar el Estado de arriba abajo para asegurarnos que todo el dinero que gastamos lo estamos gastando de manera eficiente. Por ejemplo, los gastos del gobierno en materia social, cuando ha venido la crisis, ¿ustedes lo recortarían? Las becas, las ayudas yo a los recortaría, centros públicos, por ejemplo, la subida de las pensiones, etcétera. ¿Dónde meterían ustedes la tijera? Pues mire, empecemos por tener en cuenta que hemos pasado los peores años de crisis económica de nuestras vidas, no me voy a ir más atrás, el año 2020-2021. Y ahí podría uno justificar que el gobierno gastara más que nunca. Se puede entender, porque en un momento crítico, el peor momento crítico de nuestras vidas es cuando más se gasta. Pero es que ese momento ya ha pasado. Es que ya hemos pasado el momento de la pandemia. Es que ya hemos pasado las ayudas necesarias para ese momento. Y en este año gastamos más que en el peor momento de la pandemia. En este año España va a tener un presupuesto más gastón, de más dinero que en los años peores. Por lo tanto, ¿de dónde recortaríamos? Pues de la racionalización del gasto improductivo, innecesario, redundante. Pues ¿por dónde empezamos? Usted coge cómo se sientan los ministros en el Congreso, pues usted puede ir de atrás hacia adelante por menor orden de prelación y dice, pues mire, el de universidades se puede cerrar mañana porque no tiene la competencia. El de sanidad se puede cerrar mañana porque no tiene la competencia. El de igualdad se puede cerrar mañana, que son 500 millones de euros que no hace falta para nada y es puro gasto político. Y así uno va recortando hasta tener un gobierno mucho más pequeño, mucho más austero y que no gasta en barbaridades. Usted puede coger el presupuesto de esta misma casa, por ejemplo, y decir, oiga, ¿de verdad los 500 millones de euros que gastamos en esta casa es el gasto más eficiente posible? No hay otra manera de hacerlo. No estoy pensando en los trabajadores, en los cámaras que nos están sacando, en los iluminadores. Ya le digo yo que alguno está pensando, pues sí que está pensando en los trabajadores y en las cámaras de televisión española. A los cámaras voy a pedir que me enfoquen de un plano grande, porque no es fácil. Se va a levantar Mire, Montero. estos son los directivos de Televisión Española. Estos son
los que tienen rango director, subdirector, es que no me cabe en una sola, ¿se ve bien? Sí. Todos estos ganan más de 100.000 euros. Directivos de Televisión Y Española. habrá Hombre, políticos y diputados de su partido político, que por cierto cobra también ayudas públicas, Sí, que nunca han criticado. recortemos. Pero bueno, pero usted nunca habla de que critiquen, Que sí, hombre, que recortemos. recorten los que fondos sí, que hemos pedido, Vamos, hemos siempre pedido dice disminuir al gobierno, a Televisión Española, a todos los políticos, a las empresas a los públicas. sindicatos, pero claro. ¿qué pasa con las becas? ¿Qué pasa con los medidores escolares? ¿Qué pasa con las ayudas? ¿Sabe usted cuánto la es? financiación al transporte, etcétera, etcétera? Tiene que salir de algún lado. ¿Sabe usted cuánto es el conjunto del presupuesto de sanidad más educación, todo junto? ¿Cuánto cree en el conjunto del presupuesto general del Estado que se discute no me mañana? dedico a la política. Menos del 30%. ¿Vale? Ya, O sea, pues, todo eso habrá es que menos del gastar 30%. en sanidad, Sí, sí. habrá que gastar en ¿Y el educación, otro 70? habrá que poner becas, pues habrá que hacer números, pero bueno, Eso cuando es, llegan ahí ustedes, estamos, hay que hacer cuando números. lleguen ustedes al Y yo estoy de gobierno, acuerdo. en becas habrá que pagar, en ayudas habrá que pagar, en financiación a través de las empresas públicas, a empresas privadas, a los que hacen coches, o sea, El Estado- de eso sale de algún lado, no sale del cielo, del maná. El Estado no nació ayer. El Estado ya existía antes de que llegaran todos estos prebostes de la izquierda gastona. El Estado era bastante austero. El Estado no tenía estos niveles de déficit y de deuda hace 15 años. Pues Es que se ha disparado. Estamos en una situación donde el Estado, siempre que hay crisis, aumenta el gasto, Sí, porque si ¿y no cuándo sería no? desatender ¿Y a cuándo los que no? no pueden mantenerse ¿Sabe por usted sí cuánto mismos. tiempo hace que no hay un Los que presupuesto quieren- equilibrado en este país? Pues hombre, no lo sé, pero me lo va a decir usted porque- enseguida, ¿no? Pues casi 15 años. Ya, pues 15 años, pero es que llevamos desde el 2008... 15 años pero no o sea, cree- ¿no cree 14 usted que años quizá está en la relacionado? época- Estamos llevando 14 años, usted me dice 15, viene. Desde 2008 estamos viviendo concatenadamente la sucesión de mayores crisis económicas y de todo tipo en nuestro país. Completamente de Sería grave que el Estado no se endeudara hasta cierto punto para atender las necesidades de los que no pueden pagarse ni sanidad pública, ni educación pública, etc. No discuto ni la sanidad y educación, que ya digo que es el 30% del presupuesto. Lo que le digo es que en 15 años continuos, si estamos en crisis, los españoles han aprendido a hacer más con menos. Los españoles han aprendido a ahorrar. Los españoles han necesitado, lamentablemente, ahorrar porque no les da. Pero al lado tienen un socio, que es el gobierno, que cada vez gasta más. Al lado tienen a alguien que le extrae todos los días un poco más de su sueldo, de su cotización a la seguridad social. Y que no le ayuda mucho, pero que cada día gasta más. Y para eso esa fiesta no se acaba, porque en vez de gobiernos más pequeños, como tenemos familias que cada vez gastan menos, tenemos gobiernos más grandes que cada vez gastan más. Y apelar a la sanidad y a la educación como si fuera un invento. El otro día decía el Partido Socialista que la sanidad pública era un invento de Ernest Lluch. Cosa que realmente... Hombre, parece que hay bastante consenso que la sanidad no empieza con Ernest Lluch, pero sí que empieza a universalizarse con Ernest Lluch. Porque antes la paz, que era privado. La paz sería para los que O la pudieran Fe de ir, Valencia. y la fe, Que era y privada. la peregrina de Pontevedra, pero te quiero decir Un poco que distinto, ¿eh? la universalización del gasto en sanidad pública parece que hay un consenso básico, y no solo en el Partido Socialista, que empieza a tener bueno, un arreón bastante que hay un amplio consenso entre todos a los través partidos, de no Ernest tengo Lluch. duda. Y Pero nosotros bueno, no venimos voy a aquí entrar para a reventar revisar esos las consensos, políticas no me cabe ninguna duda, económicas claro. y sanitarias de nuestro país, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero sí preguntarle, por ejemplo, por otra cuestión que estábamos hablando, que es los salarios. Los salarios, lo comentábamos al principio, hay una disputa ahora, estamos en una inflación del 9% y están subiendo los convenios sobre un 2,6%. Los sindicatos hablan de una subida más razonable, que podría ser en torno al 5%, revisable. La patronal no quiere. Quería preguntarle, Vox, ¿qué entiende que subida salarial debía ser en este contexto de Pues la inflación que máxima tenemos? posible, saber. A mí me parece que toda subida es poca. A todos nos gustaría cobrar más y, por tanto, el 5 mejor que el 4 y el 6 mejor que el 5. El problema es cómo se paga eso. Porque claro que hay una inflación del 9, más bien del 10. Y en términos de mercados, si uno va al súper o va al mercado, incluso por encima del 10%. Hombre, si que eso queremos proviene... Eurostat será el 9%. Vamos a aclararnos los números oficiales, ¿no? No solo de España, sino del resto de la Unión La Europea. inflación, tal y como la mide, que es el de precios al consumo, es un conjunto de bienes y servicios que seleccionados de una cierta manera. Lo que digo es que si uno va al supermercado o va al mercado, sabe que paga más que un 9% más que el año pasado. Los españoles saben Y en que otro son pagarán más... menos de un 9. Digo, el 9 es la media. 9 es la media de los productos seleccionados por unos estadísticos que han decidido que ese es el producto y no aquel. Y efectivamente los españoles cada vez consumen productos más baratos Van a estar porque los necesariamente... estadísticos tratando de trampear los números, señor Espinosa. Pero bueno, que estoy diciendo que Pero el si IPC... estoy hablando de Eurostat, que está fijado por la Unión Europea y da la inflación de España, de Portugal, de Francia, de Alemania. Todos esos países están trampeando los números del IPC. No, sabe. El IPC marca una combinación de precios seleccionados, de productos seleccionados por ciertos estadísticos. Lo que digo es que eso no refleja el precio de la compra.
Se reflejan muchas cosas, unas sí, otros no, y los españoles, lamentablemente, pues tienen que comprar cada vez productos más baratos y han tenido que quitarse ciertos lujos. Antes eran bienes de primera necesidad y hoy son de cierto lujo, porque lo que antes se podían permitir, pues hoy no. Pero yo voy a su pregunta. ¿Qué podemos hacer para subir los salarios sin que ello suponga la puesta en peligro del empleo? Porque es que aquí yo he oído decir bastantes cosas. Yo he oído decir que la inflación proviene de los márgenes empresariales, que es una cosa que me asombra, teniendo en cuenta que tenemos en España un número récord de empresas zombie que solamente sobreviven porque tienen vivos créditos ICO que no pueden pagar, teniendo en cuenta que España todavía no ha recuperado el nivel de Producto Interior Bruto del 2019, teniendo en cuenta que las pymes, los autónomos, los comerciantes están sufriendo como nunca en su historia, teniendo en cuenta que hay gente que está manteniendo vivo el empleo a costa de su propio pecunio personal. Y cuando me digan que son las multinacionales riquísimas, bancos y eléctricas que se están forrando, que miren cómo está el IBEX. Porque el IBEX está más bajo hoy que hace 10 años. Luego, me parece a mí que estamos todos en el mismo barco. Y o bien empezamos a tomar medidas para todos, o bien de aquí nos salimos adelante. ¿Y cuál es la primera medida que tenemos que tomar? Reducir el tamaño del Estado, que si no, no salimos adelante, que las cotizaciones sociales y los impuestos que se cobran a los trabajadores son una barbaridad. Cuando usted quiere que algo no se consuma, le pone un impuesto. Cuando queremos que no se fume más o que no se beba tanto, se le pone un impuesto. Cuando queremos que la gasolina no se consuma tanto, se le pone un impuesto. ¿Y sabe lo más caro del mercado laboral? Los impuestos. Los impuestos al trabajo, los impuestos que van a cargo de la sociedad, los que van a cargo del trabajador, las retenciones de seguridad social. Esa es la manera de bajar sustancialmente. O sea, ¿bajar qué impuestos? Bajar las cotizaciones de seguridad social y bajar el IRPF para que sin que le cueste más el empleador, pero déjeme acabar, sin que le cueste más al empleador, el empleado tenga más dinero, como es absolutamente natural. Pero entonces no habrá cotización suficiente para algunos gastos, no habrá cotización suficiente para las pensiones. Pues entonces habrá que revisar el tamaño del Estado. Pues es que es todo lo mismo, es que al final volvemos a lo mismo. Que lo que tenemos, Xavier, es un Estado elefantiásico que no nos podemos permitir. Esto es un Estado para ricos y no somos un país rico. No sé si lo fuimos hace 15 años, pero hace 15 años que no lo somos. No nos podemos permitir el tamaño del Estado que tenemos. No nos podemos permitir ese lujo. Y si tenemos que elegir entre pensiones o autonomías, pues habrá que elegir pensiones. Y si tenemos que elegir entre un futuro para nuestros hijos o que sigamos con el estado de bienestar de los políticos, pues habrá que recortar el estado de bienestar de los políticos. Y no puede ser que una empresa como esta cueste 500 millones de euros al año. Y no puede ser que el Ministerio de Igualdad cueste 500 millones de euros al año. Y no puede ser que haya 22 ministerios. Y así sucesivamente. Y mientras no abordemos el problema esencial, que es hacer un presupuesto, los presupuestos generales de Estado, en base cero, es decir, partir de cero, no decir lo del año pasado más la inflación, porque eso es lo fácil. Lo que gastamos el año pasado y el 9% más. No. Vamos a auditar cada euro. Vamos a decir en qué es más necesario. ¿Hace falta para becas? Para becas. ¿Hace falta para sanidad? Sanidad. ¿Realmente hace falta para los delirios ideológicos de un gobierno de coalición que está en manos de coalición entre la izquierda radical y la izquierda ya, en fin, ultramontana? Más la coalición de gobierno o los socios externos que están exigiéndole cosas que no nos podemos permitir, políticas y económicas. Pues creo que no. Ya, bueno, en cuanto a la televisión pública, usted entenderá que viene con el discurso, ha sacado y desplegado un papel de gastos de directivos. Yo le digo que aquí trabajan... Si le traigo el organigrama de directivos, son 45 páginas. Yo le digo no me cabe. En Televisión Española trabajan 6.450 trabajadores públicos. Sí, yo sé que solo de los directivos. Y que hacen su función, y que hacen su trabajo, pero si empieza a recordar, recortarán sus salarios. Y ya que habla de tener una visión, digamos, global del Estado, Televisión Española de alguna manera vertebra también el Estado, llegando a todos los territorios, con informativos territoriales desde Galicia, País Vasco, de Andalucía a Cataluña. Y por lo tanto, pues a lo mejor entienda que los trabajadores de Televisión Española defendamos la función pública del ente público. No, pero eso es una discusión. Que estoy seguro si me que puede 5 sacar, páginas llenas yo le puedo sacar de directivos. Los altos directivos pero que no tenemos que esto es una metáfora de lo que es el públicos. Estado. Esto es una metáfora de lo que es el Estado. Claro, exactamente. Una empresa pública llena de directores, subdirectores, directores adjuntos, igual directores que hay equivalentes, asesores en su partido completamente político de que acuerdo. cobra. Recortemos. Pues prediquen como el ejemplo y renuncien a ellos. No se preocupe, si nosotros somos el único partido que se financia con las cuotas de sus afiliados. Bueno, y reciben dinero público. Dinero público. Le firmo ahora mismo renunciar a todo el dinero público si los demás también lo hacen. No, pero yo no tengo que renunciar porque la Televisión Española siga haciendo su función. De manera ejemplar. Ustedes van a renunciar a los... Ahora mismo le firmo, si viene aquí el portavoz del PSOE, el del PP, el de Podemos, el de todos los socios separatistas, firmo ahora mismo que todos renunciamos al 100% de las subvenciones. ¿Cómo lo ve? Yo me parece que tienen que hablarlo entre ustedes. Yo soy simplemente un periodista que está entrevistando a un político. Lo que le digo es que esto
esto es una metáfora de cómo funciona el Estado, que es la carga infinita de gastos sobre las espaldas de los sufridos contribuyentes a los que luego se les dice que es que las empresas están ganando mucho. ¿No? Son los políticos los que se están gastando su dinero de manera absolutamente irresponsable. Y hasta que no hagamos un presupuesto en base cero, un cargo político público de Vox, que cobra horario público, vicepresidente en Castilla y León, ha llamado hoy en el Pleno banda criminal al Partido Socialista. ¿Es el PSOE una banda criminal? ¿Está de acuerdo con esa expresión? Yo le he oído decir que el PSOE tiene un pasado criminal, y lo tiene. Claro, es que en el PSOE ha militado Largo Caballero. Es que Largo Caballero, cuando en el año 34, por poner un ejemplo, el gobierno de Rux intentó meter a 3 ministros de la CEDA, por cierto, CEDA, el partido de derecha, es el más votado en aquellas elecciones, es que intentó tomar el poder por la fuerza, intentó asaltar el poder dejando 1.400 muertos. 1.400 muertos. La revuelta de Asturias tardó semanas en resolverse. Es que el propio Largo Caballero, el propio Prieto, tiene historial criminal. Claro que lo tiene. Si hablamos de memoria histórica, no es malo que saquemos la memoria de todos los partidos. Yo le digo, literalmente ha dicho que Sánchez lidera una banda criminal. ¿Usted cree que Sánchez es el líder de una banda criminal? Yo lo que le digo es que el Partido Socialista tiene una historia de la que tiene que avergonzarse y que no está para darnos lecciones. ¿Y el pasado de España también hay que avergonzarse o condenarlo? Por ejemplo, la dictadura franquista. Mire, es franquista, una muy buena pregunta. Yo creo que el pasado de España... ¿La dictadura franquista hay que condenarla? ¿La qué? Usted condena el pasado criminal del Partido Socialista. Yo no he condenado nada, yo le digo lo que hay. Ha calificado. Yo le digo lo que hay. Se condena el pasado criminal de la dictadura franquista durante 40 años. Yo no vengo a condenar nada, yo soy un político y no soy un historiador. Lo que sí creo es que los políticos no se tienen que meter en historia, no se tienen que poner a decidir quiénes serán los buenos y quiénes serán los malos. Y como en este país la ley de memoria histórica, hoy ley de memoria democrática, pretende condenar a la mitad de España, que por cierto, en muchos casos están condenando a los abuelos o bisabuelos de los que están hoy firmando estas leyes, porque esto sería para repasarlo, de dónde vienen muchos de los políticos del Partido Socialista. Muchos de ellos tienen abuelos y bisabuelos de un lado, del otro o de los dos, como la mayoría de los españoles. E intentar condenar a los abuelos y bisabuelos de uno cuando sus padres hicieron las paces, a mí me parece que no se puede condenar las fechorías de uno y de otro, no se debe condenar los atentados de ETA y condenar los fusilamientos del franquismo. Las dos son víctimas y son verdugos en los dos. Pero ¿por qué la hemiplegia? No me parece mal lo que usted dice. El problema es que eso no es lo que estamos viendo hoy en día. Lo que estamos viendo es la hemiplegia de la izquierda, que es solo que nos cuenta una historia de buenos y malos. Y la cuenta de muchas maneras, La cuenta por ley, la cuenta con series de ficción que se emiten en esta casa, la cuenta de muchas formas. ¿Qué pasa con Televisión Española? Ha hablado primero del gasto público de Televisión Española, luego sus directivos. Ahora que ponemos series que parece que distorsionan la historia de España. Si mañana nos vamos al INE, pues hablaré del INE. Y si nos vamos a tantas y tantas... En el Parlamento hablo todos los días de los gastos innecesarios del propio Parlamento. Yo donde estoy saco ejemplos porque son muy ilustrativos. Hace unos días un policía dijo en un acto de Vox en Valencia que prácticamente, y sin el prácticamente, todos los delincuentes que vienen de fuera o todos los extranjeros que vienen de fuera vienen de un penal y que el 100% prácticamente de todos los delitos los cometen extranjeros. ¿Esto fue un exceso verbal o, visto los datos que se han recabado al respecto, o mantienen esta afirmación? ¿Que se la mantiene quién? Pues Vox, porque era un acto de Vox donde este policía hizo en un acto de Vox esta afirmación. Le pregunto a ustedes que patrocinaban ese acto si lo corrigen o no. Yo acabo de afirmar que esta casa gasta en exceso, como lo he dicho aquí delante de usted, supongo que usted también es corresponsable de lo que yo he dicho, ¿no? Me imagino. No. Entonces nosotros tampoco somos corresponsables de lo que ha dicho el policía. Y lo que ha dicho el policía... Si lo invitan para un acto político, pues se le invita a gente a hablar. Yo le estoy invitando a una entrevista, simplemente el plano es absolutamente nosotros tenemos la costumbre de invitar a mucha gente, hay gente que quiere venir, hay gente que no quiere venir, y la gente habla libremente. Lo que ha dicho este policía es interesante. Lo que él dice es que en su experiencia, en su comisaría, que yo creo que él conoce mejor que yo, la práctica totalidad, y sí dijo práctica totalidad de los delincuentes que se detienen son extranjeros. Yo creo que eso no quiere decir que todos los extranjeros son delincuentes, naturalmente que no. La mayoría de los inmigrantes que vienen a este país no son delincuentes, como es obvio, pero sí que hay una desproporción de delincuencia entre la población inmigrante, especialmente entre el inmigrante ilegal, y especialmente entre el inmigrante ilegal proveniente de ciertos países. Porque claro, si usted coge los inmigrantes que han llegado de Japón, o de Suecia, o de Ecuador, pues probablemente no den los mismos datos que se os coge de otros sitios. Si usted coge inmigrantes cuya cultura, cuya forma de entender la vida se parece más a la nuestra, pues probablemente se adapten mejor que aquellos cuya cultura es incompatible con la nuestra.
Y si usted coge inmigrantes que vienen a trabajar, pues probablemente tenga un índice de delincuencia menor que los que no vienen exactamente a trabajar, sino quizá aprovechar nuestros recursos sociales. A que el 100% de los detenidos eran extranjeros. Él dijo que casi todos los detenidos en su comisaría eran extranjeros, y cuando había un español que había que llevarlo a un museo porque era una cosa prácticamente desconocida. Exacto. Bueno, pues el Registro Central de Penados, en el último año, en el 2021, habla de 282.210 personas condenadas, de las cuales 212.000 eran españoles. No parece que sean las estadísticas que maneja la policía. Pues mira, le hablo del registro central. Vale. No, pues resulta que 2 de cada 3... Es que de verdad, yo esto lo explico todas las veces que quiera. Pero que todos no son todos. Es que este policía, en este acto de voz, dijo que todos eran extranjeros. Yo lo que le digo es que no todos los extranjeros delinquen, pero según los datos que usted me acaba de dar, casi 2 de cada 3 detenidos, casi 2 de cada 3 son españoles, luego casi 1 de cada 3 son extranjeros, pero se da circunstancias de que en España casi 9 de cada 10 son españoles y 1 de cada 10 son extranjeros. Así que si el 1 de cada 10, el 10% de la población comete casi un tercio de los delitos, voy a quitarle, vamos a decir 2,5, el 25%, si el 10% comete el 25% de los delitos, ¿no ve usted que hay una correlación superior entre los extranjeros frente a los españoles, que siendo el 90% cometen solo el 75% de los delitos? ¿No le parece que eso es significativo? Sobre el delito de sedición, veo que no. A ustedes no les gusta mucho la reforma del delito de sedición, para rebajarlo. Pero ¿cómo nos va a gustar rebajar pues el le delito pregunto, no parece que no les gusta mucho. Cuando uno rebaja la pena de un delito, lo que está indicando a los futuros posibles potenciales delincuentes es que van a ser bien acogidos cuando cometan ese posible futuro potencial delito. Y como yo no quiero que nadie cometa el delito de sedición en mi país, pues lo que habrá que hacer será precisamente, a la vista de que se han cometido este delito en el año 2017, de que gracias a Vox se les ha perseguido penalmente y se les ha acabado condenando, aunque luego se les ha perdonado por motivos políticos que tienen que ver con los presupuestos como los que mañana aprobamos, ante la evidencia de que no todos han cumplido con la pena, porque algunos han escapado, por cierto, a países europeos socios nuestros, donde no les han sido extraditados, cosa que daría para otro debate, pues lo que habrá que hacer es endurecer las penas para precisamente evitar que en el futuro vuelvan a tener la tentación. Partidos, por cierto, como RC, que ya han dado 2 golpes de Estado en la historia del siglo XX y XXI española. Luego habrá que ir por el camino contrario. Y si de nosotros depende, y cuando depende de nosotros, si así los españoles deciden, no quepa duda que el delito de sedición volverá a ser reforzado. Incluso aunque se separe aún más de la normativa europea, donde estos delitos tienen un tipo penal muchísimo más bajo que en España. Pues cada país tiene su idiosincrasia. Yo sé que hay países donde no tienen este tipo de problema o este tipo de riesgo, y nosotros quizá podríamos pensar que tampoco hace unos años. A la vista de lo que ha pasado muy recientemente, en el año 2017, pues ya sabemos que el riesgo es muy real, porque ha pasado. Y como ya sabemos que ha pasado, habrá que poner todos los medios para que no vuelva a pasar. Sí, no precisamente para reducir las penas en caso de que sí pase. Sí, lo que pasa es que después, cuando queremos emitir una orden, tenemos problemas cuando el tipo penal en España no es reconocido en otras justicias europeas, que tienen incluso una mayor tradición democrática que la española. Pues digo entonces, que habrá que adecuar, no habrá que adecuar los tipos penales. Habrá que revisar la extradición de otros extranjeros que cometen delitos fuera cuando están residentes en España, porque ¿sabe lo que pasa? Que si un delincuente alemán está buscado en Palma de Mallorca, se le detiene en 24 horas, porque nuestra policía es muy eficaz y se le devuelve. Y si un delincuente belga se encuentra en Canarias por algún motivo, no se tenga ninguna duda de que la policía española actuará muy rápidamente sobre el belga. Y serán extraditados. Y serán extraditados muy rápidamente. Sobre todo si coinciden los dos códigos penales en los tipos delictivos. Pues a lo mejor habrá que revisar la manera en que se extraditan los extranjeros delincuentes en España en el futuro. 2 cuestiones y ya le cedo el turno a los compañeros de la mesa de análisis. ¿Ya ha cesado la crisis en Vox con el caso Macarena Olona? ¿Por qué crisis? Ha salido una persona de todas las que tenemos, y en el Partido Popular y el Partido Socialista yo estoy viendo todos los días. ¿Sabe usted? Yo le cuento Partido Socialista, pero yo le estoy hablando de Vox. Cuando venga el Partido Socialista, le preguntaré al Partido Socialista. Le digo, alguien que ha sido portavoz o coportavoz en el Congreso, que es la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, que se vaya del partido como se ha ido, ¿eso no es una crisis? Le pregunto si es o no, si se ha cerrado. Que no es ninguna crisis, que yo he mirado dentro a ver si hay alguna crisis en el partido. Yo he mirado al presidente, he mirado a mis compañeros, he mirado a los 52 diputados, y no es ninguna crisis. Macarena Olona es una persona a la que yo tengo un aprecio especial, porque yo fui el que la traje al partido, yo fui el que luchó porque fuera secretaria general del grupo parlamentario y mi portavoz adjunta. Yo he trabajado codo a codo con ella, ha hecho un trabajo extraordinario durante 3 años, y ha sacado un resultado electoral muy bueno, que esto es lo que la gente no ha entendido todavía, porque es que hemos pasado de 400.000
a 500.000 votos. Hemos crecido un 25% en Andalucía. Sucede... Con respecto a las anteriores autonómicas. Bueno, no con respecto a las va a ser generales. con respecto al siglo XIX, que no estábamos. No, respecto a las generales, anteriores. no las del 19 que... Pero bueno, ¿cómo vamos a comparar generales con autonómicas? Que no tienen nada que ver, los candidatos son distintos, los programas son distintos, no tiene nada que ver. Pero hemos crecido un 25%. Hay otro partido que se ha aparecido, el Partido Socialista la dio mal, Podemos ha partido en no sé cuánto, ni siquiera se pudo presentar, Adelante Andalucía se ha pegado un bofetón, el Partido Popular lo ha hecho muy bien, ha ganado mayoría absoluta, cosa impensable hace 4 años, si no llega a ser porque entramos nosotros y cambiamos el gobierno o contribuimos a cambiarlo hace 4 años, y Vox ha sacado un resultado un 25% superior. Y ya está. Pero yo solo le digo que Macarena Olona ha hecho no se críticas preocupe, que no hay ninguna al crisis. funcionamiento interno de Vox. Parece que ha tenido algún tipo de problema con Ortega Smith, porque poco después, en esa crisis, que usted no llama crisis, el que pierde el puesto de secretario general es Javier Ortega Smith. ¿Eso Es que tampoco tiene que ver con la crisis? Claro que no tiene nada que ver, porque es que son decisiones que se habían tomado de antemano, no tenía nada que ver. Es más, Pues hubo se que hicieron públicas después. Claro, es que hubo que posponerla a la vista de que ustedes lo iban a vincular, y precisamente lo que hemos hecho ha sido separarla para que no me digan precisamente que una cosa tiene que ver con otra. Y sabe el resultado final ya, o sea, por medirlo, porque bueno, uno puede pensar, sí. Yo veo a los 52 diputados, yo los veo muy tranquilos, yo veo a la Asamblea de Madrid, los veo muy tranquilos, hablo con mis compañeros en Cataluña, en Andalucía, están todos muy tranquilos. Pero bueno, a lo mejor somos nosotros. Pues hicimos un festival, el fin de semana, hace 2 fines de semana, llamado Viva 22. Se hizo en un entorno verdaderamente singular, a las afueras de Madrid, donde se fueron a hacer conciertos musicales. Por ahí pasaron más de 45.000 afiliados, simpatizantes, militantes de base, a lo largo de 2 días, 25.000 cada día. ¿Usted cree que hay un solo partido en España hoy capaz de sacar 45.000 personas sin autobuses, sin bocadillos, voluntariamente a un festival como este? Yo creo que no. Yo creo que somos el partido con la militancia y con los votantes más fieles. Las estadísticas que he visto dicen que somos el que tiene más fidelidad de voto, y además estamos haciendo incursiones en campos donde hasta ahora no estábamos, en España que madruga, entre los abstencionistas, y somos el primer partido entre los jóvenes. Por lo tanto, yo creo que estamos más fuertes que nunca. Sí, solo una cuestión, que es que a lo mejor es casualidad interpretativa nuestra, de los periodistas. Pero claro, cuando a Macarena Olona, que se va a Andalucía, deja el partido y lo deja de esa manera, esto incluso hace unas declaraciones al respecto en el Congreso de los Diputados, y poco después la persona con la que se había enfrentado deja de ser secretario general, permítame que pensemos que algo tiene que ver, pero pues posiblemente no me cabe duda no. que lo piensan. Hombre, pues si lo pensamos el 90%, a lo mejor es que no vamos nosotros en la dirección contraria. Bueno, no creo que sea el 90%, porque tenemos una cuota de mercado del 16 y sigue más o menos ahí. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Turno para las preguntas. Iván, Muy bien, buenas noches. Carmelo. Bueno, antes se refería Sabía al vicepresidente, a Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, con esas declaraciones en las que hablaba de la banda criminal del PSOE. Por cierto, una cosa, Juan García Gallardo gana 86.000 euros. Menos de lo que ganaba antes, sí. Bien, bueno, es un sacrificio que yo le agradezco. Sí, menudo sacrificio, pero es que no se le conoce, es que hasta ahora no se le conoce una labor definida, de momento, nada más que el de alterar los nervios, yo creo que del presidente de la Junta de Castilla y León, porque cada día tiene que salir apagando el fuego. Pero ¿sabes lo que pasa, Carmelo? Es que las provocaciones a las que es sometido este vicepresidente son tan intensas que esos no salen, ¿no? Yo estoy verdaderamente asombrado con la capacidad de retención, de aguante, de estabilidad y de discreción de García Gallardo, que para mí es un auténtico modelo para Vox, porque aguanta las cosas que se dicen ahí con un estoicismo, con un equilibrio, si me permite, y con una contención. Yo me refería a que no era un modelo de trabajo, porque digamos que no tiene una función muy claramente definida, por no decir completamente indefinida. Pero hoy ha habido otro político destacado de su partido, que es Javier Ortega Smith, que ha llamado payaso, inútil o comunista a Luis Cueto, que es un concejal del Grupo Mixto. Luis Cueto, que por cierto, su labor, cuando era, digamos, la mano derecha de Carmena en el ayuntamiento, pues fue reconocida hasta sotoboche hasta la propia derecha, porque era una persona dialogante, y le ha llamado payaso, inútil y comunista. Yo lo que le pregunto, señor Espinosa de los Monteros, es si con este lenguaje con el que pretenden ustedes unir a los españoles, hacer más vivible este país, hacerlo más soportable, hacerlo más, no sé, y llegar a una concordia mínimamente respirable. Es verdad que no se puede llamar a nadie comunista, porque es de las cosas más graves que se puede ser en la vida. El comunismo es una ideología que ha dejado 150 millones de muertos. Payaso y yo me disculpo en nombre de Javier por haberle llamado comunista, aunque es comunista. Eso no se puede resolver, lo es.
Es peculiar que el comunismo, después de 150 millones de muertos, siga siendo una ideología que se piense que es democrática, que es razonable, que es aceptable, pero la verdad es que sí, efectivamente comunista es un insulto grave que yo preferiría que no tuviéramos que repetir en el futuro. Pero una vez más, es que usted no dice lo que le han dicho a él. Es que aquí siempre se va a la reacción, se provoca a alguien de Vox, contesta, porque somos humanos. ¿Qué es lo que le ha dicho, y porque tenemos... ¿qué es lo que le ha dicho Luis Cueto a...? Es que no quiero entrar en eso. Lo tiene usted... usted... Es que hay que entrar, porque es que el que insulta es Javier Ortega Smith. Javier contesta a provocación, igual que el señor García Delgado contesta a provocaciones todos los días. Igual que en el Congreso, usted no sabe lo que tenemos que soportar todos los días los 52 diputados de Vox en el Congreso, o los 3 senadores de Vox en el Senado. Es que la capacidad de aguante que tenemos es verdaderamente digna de un premio. Nos tiene que dar el premio Santo Job, porque esto es todos los días. Le digo, de políticos, le cuento esto, de señor Espinosa Monteros, porque hoy mismo, en una parada del autobús, una militante de Vox me ha insultado sin yo decirle nada. O sea, entonces... ¿Pero qué le ha dicho? Bueno, ¿soy militante de Vox? No. Le aseguro que se ha puesto morada a insultarme. Pero luego le ha dicho, por cierto, soy militante de Vox. Me ha dicho, sí, bueno, es que se lo he preguntado. Es que ¿usted de dónde milita? Con eso le digo todo. Pero lo que le trato de decir es que si al final este lenguaje que se utiliza tan duro, estos insultos, no tienen ustedes, digamos, el pudor o por lo menos el sentimiento de que puedan trasladarse a la gente y que al final transmitan a gente que a lo mejor no tiene la cabeza tan estructurada, y terminen pues agrediéndoles, como nos agreden a nosotros a diario. No, insultando a la gente por la calle. No, o tirando piedras en un mitin en Vallecas, o agrediendo en Baracaldo, o tirando de mesas y lo cual me parece mal, don Iván. Usted sabe, me conoce bien y sabe que me parece mal cualquier tipo de violencia. Pero este lenguaje de verdad contribuye a hacer más respirable este país. Dígamelo, simplemente. La política se ha degenerado de manera gravísima desde 2014, desde la llegada de los auténticos ultras, de la auténtica izquierda radical, a todo tipo de instituciones, municipios, parlamentos autonómicos, Congreso, Senado y Parlamento Europeo. Esa es la auténtica degradación de la política. Yo cuando hablo con trabajadores del Congreso, no voy a decir cuáles, pero le puedo decir que es una cosa absolutamente reconocida y homogéneamente concluida, que la llegada de Podemos ha sido lo que ha deteriorado absolutamente todo, en su actitud, en su vestimenta, en su vocabulario, en todo. Y es verdad que 1 de cada 10 veces contestamos. Porque ¿sabe qué pasa? Que es muy pesado estar escuchando todos los días los insultos, los ataques, los menosprecios. Y es verdad que somos mucho mejores que ellos. Es verdad que somos gente mucho más equilibrada y mucho más educada que ellos. Pero llega un momento en que uno se cansa. Y hay veces que se contesta. Pocas para las veces que nos provocan. Pero cada uno podrá vestir como quiera, digo, porque cada si uno incluso puede la vestimenta es agresiva, pues ya... Pues claro que sí, ¿sabe? Me puede ir con corbata, sin corbata, con chaqueta, con la camisa por fuera, sin que eso sea una agresión. Vamos. Bueno, pues depende. Cuando uno va al Congreso y ve, espere, que esto es importante, que los camareros van uniformados y van vestidos, que las señoras de limpieza van uniformadas y bien vestidas, los ujieres van uniformados y bien vestidos, los policías nacionales van uniformados y bien vestidos. Los políticos tienen que ir uniformados. Los políticos tienen que ir vestidos adecuadamente a la función tan elevada a la que le han dedicado los ciudadanos. Gente con corbata y sin corbata, no es con corbata y sin corbata, con polo, es en pantalón corto, es en zapatillas. En el Congreso poquitos. Poquitos. Bueno, que vivimos en países si la distintos. vestimenta también es una causa de... Pero no le quepa a usted duda que la vestimenta es una forma de presentarse ante el público y es una forma de decle a los demás que desprecia esta institución. ¿Por qué se cree usted que aquí la gente viene bien vestida? Porque no desprecia a su audiencia. También se desprecia se desprecia no solo con la vestimenta, con las palabras. No solo, claro, estoy de acuerdo. Y muchos pueden pensar que son las palabras, precisamente, pero si estoy de acuerdo, las que agreden más, desprecian con todo, con la vestimenta, con el aspecto, con lo que dicen, con la actitud, con todo. Estoy de acuerdo con usted. Buenas noches, señor Espinosa de los Monteros. Ha abierto usted un debate sobre el gasto de las administraciones del Estado. Nada, simplemente un comentario. Yo me pregunto si era un chiringuito lo que dirigía el señor Abascal, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Sí. Pues, ¿y por eso lo cerró? No. ¿Qué más me dice? No fue por eso. Sí, de fue hecho, por eso. No, la plataforma maldita.es textualmente ha verificado esa información y dice, esta institución acordó el cierre en el año 2013 al saber que no iba a recibir más subvenciones. Yo sé que el argumento oficial de Vox es que se cerró porque había que cerrarlo, ¿no? Porque era un chiringuito. No, aquí lo tiene usted, lo puede consultar. Sí. Maldita.es se dedican a verificar informaciones. Pues yo le cuento porque yo estaba ahí. Yo sé que no le gustan los verificadores. Otra cuestión. Ha dicho no, pero espere, usted... déjeme contestarle a esa que es falsa. Porque el señor Abascal, como se puede ver en los vídeos, el señor Abascal compareció en la Asamblea de Madrid y explicó que aquello que él pensaba que tenía una función cuando llegó,
no tenía la función que él pensaba. Y al poco tiempo se fue. Y eso no se lo he visto hacer a ningún político de ningún partido. Por cierto, esta institución se acordó cerrar porque al saber que no iba a recibir más subvenciones. Hombre, claro, al presentar y decir que no había que recibirla, pues no se da. Ha dicho usted, como que era mentira, nos estábamos inventando lo de los beneficios empresariales. No sé si el diario El Mundo es un diario que a usted le infunde respeto. Hoy ha publicado el aumento de los beneficios empresariales contribuye más a la inflación que la subida de salarios. Es que yo no he dicho que la subida de salarios sea el principal motivo. Pero yo tengo otra pregunta. He dicho que es la energía y la rotura de la cadena de stocks en la cadena de suministros. Entonces, bueno, pero yo tengo otra pregunta. Eso no contradice en absoluto que yo he dicho. Aquí voy con la pero diga una que tenga sentido, porque es que las dos primeras vamos mal. Agua y agua. Muy bien. A mí me gustaría saber cuál es su receta para esta crisis económica, porque nos ha hablado mucho de los gastos de la administración, de a dónde va el dinero, de lo que cobra uno, de lo que cobra el otro. A mí me gustaría saber su receta para esta crisis. ¿Es la receta de la Unión Europea, por ejemplo, permitir el tope del gas, intervenir los beneficios de las eléctricas, de la banca, etcétera? ¿O es la receta Liz Truss? ¿O cuál es su receta? Porque usted ataca las partidas del Estado, pero en términos de receta económica no me queda muy claro. Me voy a explicar fatal, así que lo voy a volver a decir. Mire, en España tenemos un problema gravísimo, y es que tenemos a nuestra espalda un elefante con el que no podemos seguir cargando. Ese elefante se llama el Estado nacional, el Estado autonómico, incluso en algunas instancias, administraciones intermedias y el Estado municipal. O reducimos el tamaño del Estado, o evitamos el efecto expulsión que está haciendo el sector público sobre el sector privado, o reducimos esa pesada carga, o no salimos adelante y nos podemos poner como queramos, y podemos ser de izquierdas, de derechas, pero la única receta para que todos salgamos adelante es que reduzcamos una carga del Estado que es cada vez más ineficiente, cada vez más pesada, cada vez más gastona y que además deja sobre nuestros hijos y nuestros nietos una carga llamada deuda que no van a poder pagar. O sea, uno va a comprar al supermercado alimentos y la solución es recortar la carga del Estado. No veo la relación. Uno ve que se encarece el precio de la electricidad y la solución es quitar una consejería. No veo la relación, perdón, igual no sé tanto de economía como usted, pero yo no veo la relación. Pues esto es bastante sencillo. Mire, uno va a comprar, ¿con cuánto sueldo? Pues irá con más sueldo si le reducimos las retenciones de la Seguridad Social y del IRPF que tiene todos los meses. Luego podrá comprar más. Uno va a pagar la gasolina, pues la pagará mejor si tiene más sueldo y además si desacoplamos efectivamente el coste de la energía de toda esta religión climática que nos han impuesto, por cierto, unos gobernantes de un lado y otro lado, sin haber consultado jamás. Por eso estamos pidiendo todos los días que se haga un referéndum a los españoles y pregunten si queremos seguir con la religión climática, que es la que nos está llevando a los precios más altos de la historia, o queremos poder reducir la carga impositiva en la gasolina o en el gas y, desde luego, desacoplar el precio de la luz del precio del gas. Y si queremos también poder explorar nuestros propios recursos, porque es que en este Parlamento, el año pasado, se ha aprobado la Ley de Cambio Climático, fíjese, que no solo prohíbe la explotación de lo que tenemos en el subsuelo, que tenemos gas para 45 años, gas para 45 años, sino que prohíbe la exploración. O sea, prohíbe siquiera medir dónde hay más o dónde hay menos gas. ¿Y sabe lo que pasa? Que si nosotros no lo hacemos, lo hacen otros. Y por eso estamos pagando un gas más caro que nadie. Y teniendo recursos debajo de nuestro suelo y en nuestros mares, que podríamos explotar como hacen otros países. Por cierto, los países a los que les compramos el gas, a ver si se cree usted que el gas sale de otros sitios en los demás países, pues podríamos hacerlo y reducir nuestra dependencia energética y pagarlo mucho más barato. Nuestra receta yo creo que es bastante sencilla. ¿Usted cree que es una cuestión donde solo Vox sabe extraer gas del subsuelo español? No, saben todos los países del mundo. Saben todos los países del mundo. España es el único país que no quiere. En España no habrá mucho ni petróleo ni gas. Gas hay para 45 años. Otro día fue Javier Ortega Smith el que dijo que había mucho petróleo. Usted hoy dice que hay mucho gas. Hay gas, no sé si es una litio. Cuestión de que nadie lo ve más que ustedes, que no hay gas, que hay gas y pero si todo el mundo sabe que hay gas, esto no lo niega nadie. Ya, pero si usted sabe agua, en España hay gas para 45 años. A ver, lo que no hay es voluntad política de explotarlo. Como no queremos utilizar centrales de carbón y se las compramos a Marruecos, que lo produce con la energía que lo produce con carbón, como no queremos nucleares, pero las compramos a Francia, que lo produce con nuclear, es que somos los más tontos del mundo, porque no hay otro país, esto sí que le digo, que no es Vox, no hay ningún otro país que se autoprohíba a sí mismo explorar y explotar los recursos naturales que tenga. Los que tenga. Petróleo no tenemos mucho, pero casi. Elsa. Buenas noches. ¿Usted cree que su excompañera de partido, Macarena Olona, está planeando montar otro partido para competir con Vox? No tengo ni idea. Si fuera así, está en su libertad de hacerlo. No es una tarea fácil. Nosotros hemos estado intentándolo desde el año 2013 con ningún éxito durante 5 años hasta diciembre del 2018. Así que, habiendo tenido en ese momento pues, algunos de los mejores candidatos, habiendo tenido en su momento, al principio, durante breves semanas, el apoyo de ciertos medios, habiendo tenido los recursos necesarios para ello, tardamos 5 años
en lo que hoy llamamos la travesía del desierto, pero entonces parecía normalidad. Yo creo que todo el mundo tiene libertad para montar un partido político si así lo desea, pero no le arriendo las ganancias porque es una cosa complicada. Ahora, a 5 años vista... ¿Y los movimientos que está haciendo no le parece que indican que va en esa línea, esa gira latinoamericana, abriendo sedes? No sé si sabe quién puede estar financiándolo. Yo estoy muy centrado en el partido en el que estoy, que es Vox, en el que estoy tremendamente satisfecho, cada vez más satisfecho de la gente que tenemos. Hoy estamos en estos momentos elaborando las listas para las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, donde creo que vamos a tener un resultado absolutamente espectacular. Lo que he podido medir es que nuestros afiliados, simpatizantes, votantes están muy satisfechos también con cómo va el partido y en eso ¿No cree que pudiera hacerles daño una alternativa liderada por Macarena Olona? Bueno, toda alternativa que suponga una diferenciación política pues puede ser interesante porque bueno, pues podrá complementar las cosas que nosotros decimos. Cuando surja la mediremos. Javier, última pregunta. Sí, buenas noches, señor Espinosa Montes. A mí me pasa como a Xavi, que yo también creo que hay relación entre la salida de Ortega Smith de la Secretaría General y la marcha de Macarena Olona. Digo porque, en fin, yo entiendo su explicación, pero yo también soy de los crédulos que me creo eso. Pero sí que quería preguntarle porque tengo la impresión, a lo mejor es una impresión y usted me lo niega, de que en las últimas semanas están subiendo el tono contra el Partido Popular. Están otra vez después de un cierto periodo que coincidió con la llegada al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Tengo la impresión de que están otra vez empezando a ser muy críticos. Me gustaría que nos valorara un poco estos primeros meses de liderazgo del señor Feijóo. Tuvo un encuentro con el presidente de su partido, con Santiago Abascal, una cena. ¿Y cómo está la relación? Porque o mucho cambian las cosas o en algún momento tendrán que encontrarse. Sí, bueno, nosotros tenemos claro que nuestros rivales son las dos fuerzas que más daño ha hecho a España en los últimos años, que son la izquierda y el separatismo. En algunos casos no son rivales, sino enemigos. Bildu no es un rival, Bildu es el enemigo. Bildu es un partido que todavía, del que no quiero hablar. Pero en fin, nuestros rivales son la izquierda y el separatismo. Y luego está el Partido Popular. Sobre la relación con el Partido Popular, pues no ha variado demasiado. Tenemos una relación correcta. Nos vemos en el Congreso, nos vemos en el Senado, nos vemos en las instituciones europeas. Gracias a nosotros gobiernan en muchos sitios. Yo creo que la gente no se acuerda que el Ayuntamiento de Madrid se gobierna gracias a Vox, porque estaba claro que iba a ser Carmena quien renovara. La Comunidad de Madrid se gobierna gracias a Vox. La Junta de Andalucía durante 4 años o 3 años y medio se gobernó gracias a Vox, cosa que era impensable hace unos años. Y así sucesivamente en muchos más sitios, por supuesto Castilla y León y muchos más sitios que yo creo que llegarán en el mes de mayo. Pero de lo que no cabe duda es que somos dos partidos muy distintos, con vocabulario distinto, con ideas muy distintas. Yo jamás hubiera dicho que somos un partido socialdemócrata. Es que me parece una cosa verdaderamente demencial. Pero en fin, me parece bien. Es decir, el Partido Popular cada vez se parece más a los partidos socialdemócratas. Y lo que sucede, yo observo desde hace mucho tiempo, lo digo de vez en cuando, y a la gente le cuesta, no sé si entenderlo o creerme, a la gente le cuesta creerme, es que muchas veces entre un votante de Vox y un votante de PP no hay mucha diferencia. Lo que más se parece un votante del PP a veces es a un votante de Vox. Pero lo que más se parece a un político del PP es un político del PSOE. Ahí es donde hay una enorme disonancia cognitiva. Y yo creo que cada vez hay más votantes del Partido Popular que se dan cuenta de eso, porque las políticas que aplican, aunque dicen unas cosas, muchas veces se parecen más, como digo, a las del Partido Socialista. Y en general los políticos del Partido Popular tienen mucha más fluida relación con el Partido Socialista que con nosotros. Ahora están negociando para mí una cosa insólita, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en los términos en los que quiere el Partido Socialista. A mí me parece demencial. Claro, por eso somos distintos. Nosotros jamás haríamos una cosa similar. Nosotros jamás estaríamos cediendo, no estaríamos pactando jamás con Pedro Sánchez a la vista de todo el daño que está haciendo el país. En los mismos días en los que está diciendo que va a acabar con el delito de sedición o rebajar sustancialmente las penas. Pero ¿cómo se puede pactar con Pedro Sánchez en estas circunstancias? ¿Pero cómo se puede pactar con Pedro Sánchez para luego tener ahí candidatos claramente vinculados a partidos políticos? Pero es que encima, ¿qué partidos? A Podemos por parte del PSOE, el PP parece que le va a hacer el PNV. Es que es una cosa de locos. Bueno, pues a nosotros nos cuesta mucho entender lo que hace el Partido Popular, no se parece en nada a lo que hacemos nosotros, pero claro, dentro del amplio espectro de partidos que hay, pues es con el que estamos llamados a entendernos en muchos sitios. Pero claro. Escuchándole parece que ustedes no están por cumplir la Constitución y la ley, porque claro, lo que hace el PP por eso es somos cumplir el la Constitución y la ley. Ya. Nosotros lo que somos es los que más recursos hemos ganado ante el Tribunal Constitucional. Luego Sí, creo que somos concreto, los que más defendemos la Constitución. Pero en esto en concreto, que lo marca la Constitución y la ley, ustedes dicen que nunca lo harían. Mire, lo que nunca haríamos es lo que está haciendo el Partido Socialista en todos los órdenes de la vida, desde engañar a sus votantes el primer día, diciendo que jamás pactarían con aquellos que están pactando, hasta pactar con Bildu, hasta pactar con la extrema izquierda. Claro, eso nunca lo haríamos. Y lo que nunca haríamos tampoco es la instrumentalización política de la justicia que están haciendo. ¿Y sabe lo que sí haríamos? Lo que ellos dicen que harían, pero luego nunca lo hacen cuando gobiernan, que es que los jueces elijan a los jueces de entre los jueces. Porque ya en el año 85,
cuando Felipe González reformó la manera en que se elegían los jueces, Alfonso Guerra dijo una frase célebre, y es que Montesquieu está muerto. Pero no es que esté muerto, es que lo han enterrado y han echado varias paladas de tierra por encima. Pues aquí lo dejamos. Iván Espinosa Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, muchísimas gracias por estar aquí en la noche en 24 horas en la televisión.